Suscríbete a Pasión Informativa. Bueno, antes que nada, un placer. La verdad que, bueno, gracias a Juan Cruz, que nos da esta posibilidad de entrevistar a una persona del Perú, expresidente del Congreso de la República del Perú. Vamos a hablar un poco de todo lo que estuvo pasando en nuestro país. No sé, tenemos algo cercano, familiarizado con Perú. Nos independizó el general San Martín, nada más, nada menos, y hoy vamos a hablar de la situación de Perú, lo que está pasando en aquel país hermano. ¿Cómo le va, Antero Flores Araoz? Un placer recibirlo para la Patagonia Argentina. ¿Cómo está? Con el mayor de los gustos. Estamos dentro de lo que se puede bien, por decir algo o por costumbre, pero en el Perú estamos pasando una situación sumamente difícil por la conflictividad social generada por la vacancia del anterior presidente, el señor el profesor Pedro Castillo, que intentó de hacer un golpe de Estado con unas declaraciones furibundas, eh, pretendiendo que las Fuerzas Armadas y la policía se levantaran contra el orden constitucional. Lo que pasa es que nadie le hizo caso, pero la intentona lo fue. Sus declaraciones han dado la vuelta al mundo, y eso es un intento por lo menos de rebelión. Ha sido acusado por la fiscal de la Nación por rebelión, y de acuerdo con la normatividad constitucional del Perú, para que un presidente de la República, vacado o no, pueda ser llevado a la justicia, al Poder Judicial, requiere pasar por un filtro parlamentario. Ustedes también lo tienen, que Nosotros acá en tenemos, el Perú se llama antejuicio. Y eso ya se ha iniciado, y estamos lógicamente a la espera. El viernes será la fecha en que el presidente Pedro Castillo tenga que presentarse al Congreso. La primera oportunidad que lo debió hacer fue ante la Comisión Permanente del Congreso, que actúa casi como una fiscalía, pero no se presentó. Ahora tiene que ir al Pleno, puede presentarse o no. Él está detenido preventivamente, y veremos qué es lo que pasa. Ahora, si no se presenta y él transgrede el debido proceso, igual el Congreso tendrá que tomar su decisión con su presencia, con o sin la de su abogado, pero tendrá que hacerlo con, repito, con o sin, pero la hará. preocupante la situación porque ustedes se manejan mucho, tienen la constitución como no es un sistema presidencialista como el nuestro. El nuestro es un sistema presidencialista. Ustedes tienen más del Congreso, diputados, senadores, es otro sistema el que manejan ustedes. Nosotros es un sistema presidencialista un poco más débil. Tenemos un sistema, podríamos decir, mixto. El Poder Ejecutivo, que es la Presidencia de la República, con los dos vicepresidentes, se eligen simultáneamente en la misma oportunidad que se elige el Congreso. El Congreso en la actualidad y desde 1990 y fines del 92 es un Congreso unicameral. Normalmente el Perú siempre lo ha tenido bicameral, y hay la intención, por lo menos de la gran mayoría de fuerzas democráticas, de regresar a la bicameralidad. Pero como digo, es un sistema mixto de una presidencia, un sistema presidencial algo disminuido. Porque acá en Argentina tenemos otra forma, ¿no? Porque el presidente, la figura del presidente es muy fuerte y hoy, bueno, estamos lamentablemente pasando momentos difíciles. Los hermanos del Perú viven muchos acá en Argentina, sobre todo vinieron en la década del 90 con el 1 a 1, ¿no? Hoy recordamos 2 años del fallecimiento del doctor Carlos Menem y en esa época muchos hermanos de Perú llegaron a la Argentina. ¿Cómo están viviendo hoy la situación en América Latina en general, lo que está pasando con Alberto Fernández, todos los países en general, esto de la crisis económica, ¿no?
Bueno, antes de eso quiero referirme, si me lo permite, a la Sí, relación Perú-Argentina. sí, Somos dos países muy hermanados, somos muy cercanos. Nosotros le tenemos mucha gratitud a Argentina. No podemos olvidar que don José de San Martín, que está además su efigie en una de las principales plazas del Perú, yo diría la segunda después de la Plaza de Armas, que es la de Palacio de Gobierno. Y le tenemos, como le digo, gran gratitud y lo recordamos permanentemente. Él comenzó la independencia del Perú, que luego del yugo español, que luego fue concluida por Simón Bolívar, que vino de la Gran Colombia. Entonces, en el Perú hay gran gratitud a don José de San Martín de Argentina y a don Simón Bolívar de la Gran Colombia. Ahora, ¿qué situación se vive? Muchos en el Perú creen que lo que estamos viviendo es una cuestión muy singular, muy peruana. Yo no lo creo que así sea. Yo veo que acá hay toda una estrategia internacional que comenzó en el Foro de Sao Paulo, siguió en el Acuerdo de Puebla, y es toda una estrategia para convertir a nuestras democracias en dictaduras, dictaduras socialistas, al estilo de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Con el pretexto de elevar el nivel de vida de la gente, lo que se hace es achatarlo, reducirlo, lo igualan sí, pero no hacia arriba, sino hacia abajo, y los convierten a países que pueden ser o estar en vías de desarrollo y que pueden tener grandes aspiraciones de mejoría, los hunden y se perpetúan en el poder. Y esto lo estamos viendo, como digo, en toda Latinoamérica. Y si vemos hoy día, se están salvando relativamente Paraguay y realmente Panamá, pero los demás están con problemas de una intromisión del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, que quieren someter nuestros países a dictaduras comunistas. acá hace poco se hizo el encuentro bueno, vinieron los países, estamos mal con conexión inestable. Ahí me está escuchando bien, Antero, ¿me escucha bien, doctor? Está con algunos Lo problemas. escucho un poco lejos, Ahí, lo ahí nos escuchaba volvimos, mejor antes. ahí nos volvimos a encontrar de nuevo. No, vinieron hace poco, bueno, distintos presidentes dictadores como Ortega, no pudo llegar al país Maduro, por una cuestión judicial no pudo entrar, Cuba, el presidente de Cuba. Hay muchos que acá defendemos el campo, que es el motor de nuestro país, el campo. Si no tuviera el campo en la Argentina no produce absolutamente nada. Y nosotros tuvimos muchos problemas en la época de Bolsonaro con el presidente Fernández, que no se hablaban. Y es nuestro primer socio comercial es Brasil. Y si perdés al primer socio comercial, es como que estábamos distanciados. Tenemos problemas con Uruguay, tenemos problemas con Paraguay, tenemos problemas prácticamente con todos los países hermanos, por una cuestión ideológica que, como usted bien dice, atrasa 40, 50 años, ¿no? Porque mirar el régimen de Castro, mirar la Venezuela de Chávez, cuando acá en Argentina tenemos muchos venezolanos que han venido a vivir acá, ¿no? Por una cuestión no de paseo, sino económica. Y si vemos lo que está sucediendo en cada uno de nuestros países, parece calco y copia. Están siguiendo el mismo patrón y comienzan con decir, las reglas de juego de hoy no sirven, los hacen más pobres. No siendo así, en el Perú, la constitución actual que nos rige desde 1993, y yo fui uno de los autores porque participé en ese Congreso Constituyente, es la que nos rige y que tiene un capítulo económico que ha ayudado
al desarrollo del país, a la reducción de la pobreza, al aumento de la clase media, a mayor desarrollo, que significa mayor trabajo, menor desocupación y mayores posibilidades laborales, que significan mayor bienestar. Y eso a base, insisto, de ese capítulo económico que tiene libertad de empresa. Los contratos son sagrados. La economía o la pública y la privada son iguales, tienen las mismas reglas. La inversión extranjera con la inversión nacional, las mismas reglas. Libertad de cambio, disposición de utilidades, todas las garantías de la inversión, porque sin inversión no hay trabajo y sin trabajo no hay bienestar. Entonces necesitamos ese rosario de varios links que para llegar al bienestar requiero tener trabajo y para que haya trabajo tiene que haber inversión y inversión habrá si tengo reglas de juego estables, tributación predictiva y una justicia que sea realmente independiente, pronta y autónoma. Martín Ricci de Canal 9 de Neuquén se está comunicando. Con el mayor gusto. Un gusto, un placer. ¿Y cuáles son los principales partidos políticos y coaliciones que hay en el Congreso peruano? No le he entendido bien. Se escucha un poco lejos. ¿Cuáles son los principales partidos políticos y coaliciones que hay en el Congreso peruano? Bueno, le contaré que ninguno de los países, de los partidos tradicionales está, salvo Acción Popular. Los principales han sido desde hace cerca de 100 años el APRA. Hoy día no está en el Congreso. Le hicieron la vida imposible para inscribir las candidaturas y las rechazaron. Los dejaron fuera. Al partido de Aya La Torre, el más grande del mundo, del mundo peruano. Y Aya La Torre conocido internacionalmente. Alan García, uno de sus discípulos, ha sido 2 veces presidente. Un pésimo presidente la primera vez, rectificó y la segunda fue el mejor presidente que hemos tenido. Después está la democracia cristiana que en el Perú se transformó en Partido Popular Cristiano. Yo fui su presidente. Hoy día no existe. No pudo llegar tampoco al Congreso porque la autoridad electoral, coludida con toda esta rojería que conocemos, le negó también la participación. En consecuencia, de 3 partidos tradicionales, solo uno está en el Congreso hoy. La mayoría, los otros, son partidos, agrupaciones nuevas, prácticamente clubs de amigos, y son tantos, son más de 10 grupos que hay en el Congreso, que es casi imposible ponerse de acuerdo. Normalmente en los congresos hay 2, 3, 4 grupos, y eso facilita buscar concesiones recíprocas para encontrar justos medios. En el Perú, con tanta agrupación como estamos viendo y muchas pegadas con salivas, puro papel, que no tienen contenido, no tienen militancia muy conocida y simplemente fueron máquinas electorales, bueno, ahí están las consecuencias. Y encima, con el gobierno de Vizcarra, que fue realmente pésimo, se hizo un cambio parcial de la Constitución para que no hubiera reelección parlamentaria. Y hoy día, como consecuencia de eso, tenemos un Congreso que así, haciendo un símil con la escuela o con un colegio, es ese colegio escuela con un montón de alumnos, pero sin ningún profesor. En consecuencia, meten la pata, se equivocan, hierran constantemente. Ahí dijo usted una frase, meten la mano. ¿Meten mucho la mano en la lata en Perú como en Argentina, en la corrupción? Hay corrupción, pero acá no solamente meten la mano, como se dice,
gente que necesita una manicurista porque tiene uñas largas, sino también meten la pata por los errores que hacen. La verdad que acá la corrupción, bueno, hace poco fue condenada nuestra vicepresidenta, que sigue en el cargo, el ex vicepresidente Vudú también fue condenado, con sentencia firme inclusive, pero después hacen unos cursos de sociología y los liberan antes, los sacan antes de la cárcel. Acá hubo mucha corrupción, le comento para que sepa algo de nuestro país, sobre la obra pública. Acá la obra pública fue tremenda, el robo que hubo de la obra pública, fue una cosa en la época del populismo, del kirchnerismo, le estoy hablando, ¿no? Acá también lo hemos tenido, porque hay que decir las cosas como son. Si no hay obra, ¿cómo robas? No es cuestión de meter la mano en el presupuesto y te lo llevas todito. No, para que haya corrupción tiene que haber obras. Yo entrego la obra y tú me entregas un poco. Ese es el cohecho, la corrupción, la mordida, como le llaman en México, la coima. Tiene que haber obra para que haya. Y tuvimos una empresa brasilera muy corrupta, que es la que más coimas dio y la que sus dirigentes han sido procesados, no solamente en el Perú, sino en el mundo, la famosa Odebrecht. Acá también llegó, por supuesto. ¿Cómo usted me explica, doctor, un país tan rico como Argentina, que tiene todo, los 4 climas, no tiene superpoblación, porque apenas somos 46 millones de habitantes, que el otro día dijeron 47, ahora parece que hay 1 millón menos, porque ni siquiera un censo se pudo hacer bien en nuestro país. Lamentablemente el país no tiene la culpa, sino la dirigencia que tenemos, que tengamos pobres, tantos pobres, tenemos el 50% de pobres, y acá hay dirigentes políticos que les gusta abrir comedores, es saber quién abre más comedores, en vez de comer con el papá, con la mamá, el chico, con la abuela, viven en los comedores, aman los comedores, aman el pobrismo, aman que la gente viva mal, que la gente tenga condiciones pésimas de calidad de vida, ¿no? Usted dice que los gobiernos que se han sucedido tienen la culpa. Yo creo que la culpa es recíproca. Son los elegidos y son los electores. Ellos no han venido como maná del cielo, no nos los han dado, los hemos puesto en esos cargos y nos hemos equivocado. Y encima en el Perú estamos maltratando a la policía y a la Fuerza Armada, que las estamos enviando a la contención, a repeler los ataques sin armas. Eso es realmente exponer a las personas en peligro. Bueno, La policía y la Fuerza Armada están para resguardar el orden público y para recuperarlo en caso de haber sido afectado. Pero si se les manda sin armas, realmente se los está, es criminal, se les expone a que les pase cualquier cosa. Y no se olviden que una piedra es un proyectil también que puede matar al igual o peor que una bala. acá los derechos humanos en Argentina, que no hablaron nada sobre lo que está pasando en Ucrania, con el tema de Rusia, como nosotros somos la puerta, dijo el presidente en América Latina a Putin cuando fue a visitar al presidente ruso, acá hoy murió una policía porque no podemos tener las pistolas Taser por una cuestión del derecho humano a la persona que sale. Hay mucha gente pobre que no sale a robar, no significa que seas pobre y que vos salgas a robar o delinquir, pero acá usted lo conoce, a un tal Grabois, que creo que anduvo por Perú haciendo desmanes también. Juan Grabois, ¿lo ubica, doctor? Mire, no me suena el nombre, pero acá han venido un grupo muy grande argentino, como unas 20 personas, por lo menos era lo que se veía en la televisión, que dieron conferencias de prensa muy mal trajeados, se veían incluso sucios, en los brazos se veían muchísimas, ¿cómo le llaman a estas pintadas con? Tatuajes. ¿Cómo? Los tatuajes. Sí, sí, pero se les veía ahí tatuajes, sí. Pero gente rara y su forma de expresarse también con vulgares y mal educados. Yo no sé por qué los han dejado entrar acá y vinieron simplemente a estar
dando apoyo a los vándalos, a los revoltosos y a decir que aquí en el Perú había una dictadura. En el Perú a mí no me gusta la presidenta que tenemos, pero fue elegida Por el y voto popular. asumió la presidencia porque al presidente lo vacaron y le correspondía en la línea de sucesión. Así fue. No, pero bueno, estos grupos, Nos guste o no nos guste, fue elegida. Por eso, cuando dicen el pueblo es la voz de Dios, hay que decirles, el pueblo no es la voz de Dios, el pueblo se equivoca, Dios nunca. estoy de acuerdo con usted, la gente se equivoca. Pasa que hay un clientelismo político. Acá tenemos lo que se llama el conurbano profundo, que es la provincia de Buenos Aires, donde se encuentran los índices de pobreza más grandes de nuestro país, junto con Chaco y Formosa, y ellos hablan en el nombre de Perón. Y Perón murió el 1 de julio del año 74. Todos hablan en nombre de Perón, y Perón todavía, desde el más allá, consigue votos, porque la gente los vuelve a votar, provincias como Chaco y Formosa, yo le comento, doctor, son todas, la mayoría son empleados públicos, hay mucha administración pública, hay mucho empleado público, que por eso vuelven a votar a ese gobernador o a ese intendente, porque si no dice te sacamos el plan, te sacamos el subsidio o te sacamos el contrato, por eso los vuelven a votar. Yo creo que hay una cuestión, y aparte, con esto de la pandemia, y ahora quiero preguntarle cómo estuvo la pandemia manejada ya en Perú, acá fue desastrosa, 130.000 muertos, estuvo paralizado 2 años la Argentina, y la educación es pésima en Argentina. No sé ¿Cuántos muertos? 130.000. ¿Cuántos muertos? 130.000 hubo. 130.000 y Según ustedes el, tienen 46 millones. sí, según los datos, Nosotros tuvimos 230.000 con solo 33 millones. O sea, los hemos superado lejos a ustedes en el mal manejo de la pandemia, que no se compraron vacunas a tiempo, que las primeras que se compraron eran unas chinas que no servían, disculpen los términos, para un carajo. Y es penoso ver cómo países como Argentina y Perú, que son de los más ricos por sus recursos naturales, estén en la situación que están. Ustedes eran el país ganadero y agrícola más importante de América. Nosotros el país minero más importante. ¿Qué país del mundo tiene una cordillera de los Andes en el Perú con 3 ramales? 3, no 1, 3, lleno de mineral metálico y no metálico. Inclusive se ha descubierto grandes yacimientos de litio, que es en poquísimo tiempo será el futuro. No, es tremendo lo que nos pasa teniendo tantos recursos Argentina como el Perú. y en nuestro país estuvo paralizado 2 años. No sé cómo estuvo Perú el tema de la pandemia, si lo paralizaron tanto. Igual, Acá se paralizó todo, todo, y no hubo, igual, y no se quiso comprar la igual. Pfizer. Y La con muy mal manejo. sí, No había ni siquiera plantas de oxígeno y la gente tenía que estar en las unidades internas de cuidados intensivos, las famosas UCI, y no había lugares, no había plazas suficientes. Murieron gentes en los pasillos de los hospitales por falta de atención. Los médicos hacían todo lo que podían y realmente hemos tenido médicos y enfermeras heroicos, pero no tenían los elementos porque no se los daban. Y el Estado en ese momento, inclusive con la pandemia, funcionarios públicos como el presidente Vizcarra, etcétera, hay más que sospechas que se llenaron los bolsillos seguramente con este tema. Y se postergó la adquisición de vacunas, las Pfizer, que fueron las que ahí le después iba a comentar. llegaron, que nos han salvado la situación. Acá no se trajo la Pfizer por una cuestión ideológica estúpida del gobierno, porque es una cuestión estúpida del gobierno, no haber traído la vacuna Pfizer. Y otra cosa que ahí le ganamos seguramente, acá tuvimos vacunados VIP. Acá se vacunaban primero los políticos y luego como que el político es diferente al resto del humano, ¿no? De los humanos. Se vacunaron primero los políticos y luego el gente del gobierno. Acá fue peor, porque lo hicieron a escondidas. Si se hubieran los ministros de aquel entonces vacunados los primeros
porque eran los más expuestos, porque tenían que viajar a provincia, porque tenían que hacer sus labores de inspección en hospitales, clínicas, etcétera. Si hubieran vacunado a la vista de todos, era absolutamente razonable, pero lo hicieron como los ladrones, en la oscuridad, en las tinieblas, para que nadie los viera. Una vergüenza. La última pregunta que le hace Martín, y yo le hago una más, doctor, y ya lo vamos dejando para que podamos tener otra entrevista y otra charla más con usted, otras reflexiones Yo que... estoy a disposición de ustedes. Ahí, Martín. Desde que dejó el cargo Pedro Pablo Kuczynski, pasaron 5 presidentes distintos en Perú. ¿Por qué cree que hay tanta inestabilidad en el poder ejecutivo, tanta inestabilidad política, y qué habría que hacer para que haya más estabilidad? Eso ha sido reciente. Ha comenzado con Pedro Pablo Kuczynski. Antes no hemos visto esto. En el siglo XX, por ejemplo, hubo al principio del siglo una vacancia y después no hubo ninguna hasta el 92, perdón, hasta el 2001, 2000, en que se vacó Alberto Fujimori. Miren, desde principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI pasaron los 100 años y solo hubo esa primera y esta de Fujimori. Y ahora, en un quinquenio, hemos tenido 5 o 6 presidentes. Es de locura, porque hemos llevado a la demasía este instrumento de la vacancia presidencial, en que con ella se amenaza hasta los presidentes, y algunos que tienen rabo de paja o aparentan tenerlo o hay sospechas de que lo tienen, se ven hasta obligados a renunciar para no pasar por la vergüenza de ser vacados. Entonces esto se ha convertido en un festival de cambios presidenciales que hace mucho daño al país. Doctor, la última que le hago. Espero que en un próximo quinquenio, en una próxima elección, se sepa elegir. Y todo comenzó con Pedro Pablo Kuczynski, que fue un excelente primer ministro en su momento, un excelente ministro de Economía, pero lamentablemente no escogió a su vicepresidente. Oye, si usted contrata a una asistenta de su hogar, ve cuáles son sus antecedentes. Si usted contrata a un empleado, un contador, un conserje, lo hace revisar. Mira cuáles son sus antecedentes penales, policiales. Oigan, se puso al señor Vizcarra de vicepresidente en la plancha del señor Kuczynski sin haberlo testeado. Y resultó que había sido un gran granuja, que cuando fue gobernador en una de nuestras regiones, que es la región Moquegua, se llenó los bolsillos a base de su satrapía. Doctor, la última, ¿qué le dejó la política? ¿Cómo? ¿Qué le dejó la política? ¿Qué le dejó la política? ¿Qué le dejó la política? A mí, conocer muchísimo más mi país y a los ciudadanos, y la satisfacción de haber servido durante mucho tiempo a ella, siendo yo abogado en el ejercicio privado. Comencé en una labor que no era política, sino pública, como presidente de la Beneficencia de Lima. Eso me hizo también presidente de las loterías de Lima y Callao, que eran de ellas, y de la Caja de Ahorros de Lima, que la convertimos en un multibanco. Después, la política es un escalamiento, por lo menos como lo veo yo. Fui regidor metropolitano de Lima, en la municipalidad más grande del Perú. Luego fui diputado, congresista constituyente, congresista durante 16 años, presidente del Congreso, ministro de Estado en 2 oportunidades de defensa, presidente del Consejo de Ministros, embajador ante la OEA. Es un escalamiento, y eso es lo que la gente tiene que entender. No se puede llegar a posiciones políticas
de importancia sin haber tenido la experiencia que se va aquilatando, que se va subiendo poco a poco. Aquí quieren estar en los altares sin siquiera haber rezado un Padre Nuestro. Eso no se puede, no puede ser. Y lo mismo le sucede a ustedes, y lo hemos visto, que gente que no está preparada termina estando en los parlamentos tanto de Argentina como de Perú, y es realmente una vergüenza. Países tan grandes, tan ricos, y que lamentablemente su población está tan pobre por haber mal elegido a quienes no se debieron. Para cerrar, usted tiene un muy buen sentido del humor, tiene muy buen sentido del humor. Lo conocieron, ¿Cómo? usted tiene un gran sentido del humor, me ha hecho reír mucho con sus reflexiones, tiene reflexiones muy... Lo conocieron mucho a Olmedo y Porcel ustedes allá, disfrutaron mucho de Alberto Olmedo y de Jorge Porcel en Perú. Muchísimo, muchísimo. Le gustaba, Realmente sí, grandes artistas. qué lindo que podamos, la cultura nuestra haya llegado al Perú a través de ellos. Y Además, yo soy un enamorado de Argentina. Me encanta ir a Argentina. Nunca he comido más rico que en Argentina. Y yo si voy a ir al infierno va a ser por gula. vamos a conocernos ahí. Martín cierra, yo ya cerré, Martín. ¿Y qué mensaje final le gustaría dejar a la comunidad peruana que hay acá en Argentina? Que es y mucho. en los distintos países del mundo? Somos hermanos. Y en consecuencia, un peruano en Argentina sigue siendo peruano y argentino a la vez, porque se quiere Argentina. Y no nos olvidemos también que el Perú fue muy grato con La Argentina, guerra de Malvinas. igual como agradecemos a don José de San Martín y a toda su grupo libertador, nosotros en reciprocidad ayudamos en las Malvinas, Sí, señor. porque somos país hermanos. Sí, Sin señor. embargo, el presidente de aquel entonces, cuando tuvimos problemas con Ecuador, le vendía armas a Ecuador. Así son Como las cosas. un gran error histórico que tuvimos en nuestro país. Antero, Errores los tenemos todos sí, porque hemos elegido mal. Ojalá en el futuro aprendamos, por el amor de Dios, a elegir bien. gracias por tu tiempo, Antero Flores Arau, doctor. Muchas gracias. Para nosotros es un lujazo poder estar charlando con usted ahora para toda la Patagonia Argentina. Gracias. Y bueno, cuando venga a visitarnos a nuestro país, comeremos un rico asado acá con un buen vino de nuestra provincia, Humberto Canales de Río. Así con mucho gusto lo esperamos. Espero estar pronto. Gracias por todo. Que Dios lo bendiga y que se mejore todo en Perú. Gracias. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.